Buenos días, buenas tardes, muchachos, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Eh, es un nuevo tema. Vamos a ver en esta ocasión formas para resolver un conflicto. Eh, Nada más para recapitular lo que hemos visto anteriormente desde que empezó el tercer módulo. Hemos visto los orígenes de los conflictos. Hemos visto qué es un conflicto. Hemos podido diferenciar entre un conflicto y un problema. Y hemos podido hacer una valoración acerca de lo que implica un conflicto y de qué manera puede ser una fuente de cosas negativas o una oportunidad para el cambio. Bien, les he estado preguntando algunas cuestiones referentes a las actitudes y los comportamientos. Les pregunté acerca de si conocían o sabían formas de resolver conflictos y ustedes me dijeron, entre varias otras cosas, me hablaron de empatía, de hablar pacíficamente, de dialogar, de negociar, me hablaron de escuchar, de razonar, hablando con la verdad, me hablaron de respeto, me hablaron de comprender, también me dijeron no alterándose, me hablaron también de la resignación, lo cual creo que puede ser bueno en ciertos aspectos. Hablando, como dicen por ahí, hablando se entiende a la gente. Actitud positiva, regular emociones, encontrar el origen del conflicto, proponer soluciones, teniendo paciencia, me contestó alguien, y algunos de ustedes me hablaron ya de una secuencia para resolver conflictos. Me hablaron acerca de valorar la situación y de tomar varias opciones. Entonces, creo que ya lo han revisado en su libro, o a lo mejor yo creo que el problema no es tanto que lo sepan o no lo sepan, sino más bien la aplicación de estas herramientas. Bueno, pues en conjunto vamos a ver todo esto el día de hoy, conjuntándolo en una sola herramienta, ¿sale? En esta ocasión el tema tiene como propósito el siguiente: identificarás estrategias específicas para el manejo de tus conflictos favoreciendo tu desarrollo psicosocial. En este caso vamos a ver una sola estrategia, pero si hablamos de estrategias quiere decir que hay varias formas de poder manejar los conflictos o bien resolverlos. Recomendaciones básicas. Independientemente del tipo o forma de resolver conflicto que elijamos, hay que tomar en cuenta ciertas recomendaciones, ¿sale? Y eso es lo que voy a hacer en las siguientes diapositivas. Primero que nada, es reconocer la emoción y la sensación que estoy teniendo en el momento justo en que estoy teniendo un conflicto. En ese sentido, ustedes tienen que hacer una revisión interna de cómo me siento en ese momento en el que pasó algo o sucedió algo que me está generando una incomodidad. Entonces, la primera recomendación es reconocer lo que siento, cómo lo siento y qué es lo que siento. Aquí estamos poniéndole un nombre a lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo. Entonces, aquí puede ser, estoy sintiendo hormigueo en el estómago, me duele la cabeza, me siento enojado, tengo miedo también, se vale. Entonces, estoy asombrado, no puedo creerlo. Y de la mano con eso va la identificación de nuestros pensamientos. Justamente cuando algo sucede, ¿qué está pasando por mi mente?
Entonces, cuando hablamos de descubrir el origen del conflicto, necesitamos pensar en qué es lo que exactamente eh, estoy pensando de lo que me está pasando, ¿sale? Porque no es, el problema a veces no es tanto lo que sucede, sino la interpretación que yo le doy a lo que está pasando. Lo veremos más adelante con un ejemplo práctico. Y bueno, yo no sé si alguna vez hayan escuchado hablar de la técnica de la tortuga. Esto se practica con los niños en edad preescolar o en la primaria, cuando les dicen que si están enojados, antes de que actúen, piensen. Entonces el famoso piensa antes de actuar se puede utilizar con la técnica de la tortuga. ¿Ustedes conocen esta técnica? ¿La han aplicado alguna vez? Si es así, indíquenmelo por favor en sus comentarios en las publicaciones de Classroom. Si conozco o no conozco la técnica de la tortuga. Entonces, la recomendación básica es aplicar la técnica de la tortuga. De acuerdo con lo que hemos platicado, entonces ahora sí podemos entrar ya en materia después de las recomendaciones básicas. Nuevamente recapitulando, la primera es identificar lo que siento, cómo me siento y qué está pasando por mi mente. Esto junto con la técnica de la tortuga, de la cual no les hablé, y yo quiero que ustedes investiguen cuál es esa técnica. ¿Sale? Entonces aquí tenemos en esta ocasión les voy a hablar de 3 técnicas, 3 formas, las cuales vienen en su libro. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos saber cuál técnica utilizar? Yo creo que eso depende de la situación o conflicto que estamos teniendo en ese momento, de nuestra propia personalidad e incluso también de la diferencia entre hombres y mujeres. Quizás alguno sea más hábil para negociar, quizás otro sea más hábil para pensar en soluciones y quizás algún otro sea más proclive a interiorizar o a identificar lo que pasa por su cuerpo y su mente en ese momento. Dependiendo de las habilidades que nosotros tengamos es la forma de resolver problemas que podremos escoger. ¿Sale? Ahora bien, brevemente les voy a hacer la presentación de estos 3 métodos. Primero es el método de solución de problemas. Algunos de ustedes ya mencionaron algo por el estilo. El otro método es la mediación, que se utiliza mucho en derecho. Y el tercer método es el método DEC o deletreado, digamos como una serie de letras de un acrónimo. Sería D-E-E-C. Entonces, en esta ocasión vamos a ver el último método, vamos a ver el método DEC. ¿Sale? Entonces, iniciemos y posteriormente vamos a ver los otros 2 métodos que también son muy interesantes. Bien, como veíamos al respecto del acrónimo, el método DEC, D de dedo, E de escalera y C de casa. Cada una de estas letras son las iniciales de una serie de procesos que vamos a llevar a cabo justamente cuando estamos presentando un conflicto. Entonces la D es de describir, la primera E nos habla de expresar, después hay otra E que nos habla de especificar y finalmente la letra C que nos habla de consecuencia. Entonces tenemos
La primera letra D es de escribir, la segunda letra es E de expresar, luego la tercera E es especificar y la cuarta letra, la C, es consecuencia. Justamente cuando empieza el conflicto o cuando alguno de mis sentidos están detectando, como dice el Chapulín Colorado, la presencia del enemigo, entonces lo primero que vamos a hacer es mirar y vamos a observar y vamos a preguntarnos qué conducta molesta ha estado realizando la otra persona. Entonces, aquí en esta parte vamos a hablar de algunas reglas. De las más importantes es describir objetivamente la conducta de la otra persona, usando términos concretos, describiendo lugar y frecuencia de la acción. Aquí nos indica, evita señalar aspectos que no se pueden modificar. ¿Sale? Aquí en este ejemplo tenemos a mi hermanito que agarró mis audífonos sin mi permiso. Entonces yo lo estoy mirando y lo primero que tengo que pensar es cuál es la conducta molesta que ha estado realizando a la otra persona. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Algunos de nosotros podemos decir luego pensar, maldito escuincle, siempre es lo mismo con él. Entonces, aquí nos habla de describir comportamientos específicos. Maldito escuincle, siempre pasa lo mismo con él, no está describiendo un comportamiento específico. Está etiquetando a la persona con un adjetivo que lo único que va a hacer es aumentar mi enojo. Entonces ya nos podemos ver ahí tirando de la camiseta del niño y si algo mayor sucede es que lo podemos tumbar de los jalones que le damos. Entonces, también dice una regla es enfócate a la conducta discutida sin asociarla con otras similares en otro tiempo y contexto. Por ejemplo, eso de siempre pasa lo mismo contigo, obviamente estamos pensando en otros momentos en los que yo digo siempre. Aquí me voy a concentrar en lo que está pasando en ese momento y lugar y con la persona. ¿Sale? Entonces aquí puede ser que tú seas mujer o que tú seas hombre, que sea tu vecino, el amigo de tu vecino que agarró tus audífonos sin permiso y pues en ese momento empiezas a sentir el enojo y es cuando empezamos a aplicar el método DEC, describir la conducta molesta que está realizando la persona. Aquí tenemos en esta figura unos globitos y dos cabezas. Cada uno de ustedes coloque en ellas la emoción que esté sintiendo o que siente cuando pasa algo que no nos agrada. También vayan identificando la emoción, la sensación, si me duele la cabeza, si el estómago se me revuelve, etc. Una vez que hemos descrito el comportamiento específico que la otra persona está llevando a cabo y que me es molesta, yo voy a expresar. Aquí se responde cómo puedo decirle a la otra persona cómo me siento acerca de su comportamiento sin generar un conflicto mayor. Las reglas básicas en esta sección, en esta parte del método es expresa tus sentimientos, expresa emociones, expresa tus percepciones, yo siento que, yo percibo que, exprésalos de forma neutral, sin etiquetas, sin hacer juicios de valor, eres bueno, eres malo, eres desconsiderado, sino expresándolo de manera específica, hablando de sentimientos en forma positiva, evitando el nunca, el siempre, y otras cuestiones de ese tipo.
También hablar de sentimientos recientes y desterrando el pasado. Entonces aquí en este momento vamos a expresar lo que me está haciendo sentir la otra persona. Como les decía, yo siento que, yo creo que, no me siento bien cuando, yo me siento satisfecho cuando, aquí hablando en aspectos positivos. Entonces, por ejemplo, hablando de mi hermanito que agarró mis audífonos, yo puedo decirle, no me siento bien cuando tomas mis audífonos. Aquí ya estamos expresando el enojo, la rabia o la furia que nos hace sentir. Y créanme que eso genera una descarga de emoción que permite empezar a gestionar lo que estamos sintiendo. Pasemos a la siguiente. En la tercera parte del método voy a responder la pregunta: ¿qué cambio de conducta podré solicitar? Para empezar, claro, porque hay un comportamiento que me está molestando. Esta fase es crucial para la buena comunicación, ya que nos permite decirle al otro que es exactamente lo que quiero que modifique a partir de la descripción de su conducta, la cual ya hicimos consciente y ya expresamos de manera verbal. Como les decía yo, en relación aquí hay varios aspectos que se repiten y que vayan identificando. Quizás al final les pregunte, ¿cuál es el aspecto que se repite? Pero en este caso aquí nos sugiere, no pidiendo un cambio de personalidad ni un estilo radical de forma de vivir. Es simplemente un proceso de acomodo que permita la convivencia armoniosa, es decir, hablando de aspectos que pueden ser modificables. Entonces, aquí las reglas básicas es pedir un cambio explícito en la conducta del otro, un cambio pequeño, de poquito en poquito se va llenando el cantarito. Especifica las acciones concretas que quieres que sean modificadas, que deseas, y poner en claro qué conductas estoy dispuesto a cambiar para lograr acuerdos. Bueno, esta parte me parece que tiene que ver con la última sección, el último elemento del método que estábamos viendo. Entonces, aquí un ejemplo es, por favor, te pido que cuando quieras utilizar mis audífonos, me los pidas por favor. Y en este caso podemos poner una consecuencia, que es el siguiente elemento del método correspondiente. En la última parte de este método, vamos a hablar acerca de la retroalimentación, o hablando de algo que nosotros solemos pedir en nuestras relaciones interpersonales, la reciprocidad. Esto quiere decir que yo estoy dispuesto a dar algo a cambio de algo, y lo puedo hacer como en un proceso de negociación. En esta parte del método se responde a la pregunta: ¿qué cambios o consecuencias puedo comprometerme a dar o recibir por estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que estoy solicitando? Y vamos a hablar de algunos ejemplos que podemos aplicar cuando hablamos de pedir y solicitar algo a cambio de algo. Por ejemplo, ¿qué te parece si la próxima vez que quieras entrar a mi cuarto, tocas antes de entrar? Si lo haces, entonces yo te prestaré la chamarra que tanto te gusta. Esa puede ser una. La otra, el otro elemento recíproco, en donde yo voy a dar algo a cambio de algo. Si tú me hablas con tranquilidad, yo me comprometo a poner atención en las cosas que me pides. O, de una manera más directa, háblame con tranquilidad. De esa manera yo podré ponerte la atención que tú requieres. De esta manera estamos pidiendo algo, pero también somos capaces de dar algo a cambio de lo que estamos pidiendo. Entonces,
Reglas básicas. Di las consecuencias en forma explícita. Nuevamente se nos pide ser explícitos. Da un reforzamiento positivo cuando observes un cambio en la dirección deseada. Siempre se vale decir, me da gusto que ya estés tocando a mi cuarto antes de entrar. Cualquiera que sea el comportamiento, cuando yo empiezo a ver un cambio, yo reconozco y refuerzo con ese comentario que la persona siga haciendo lo que yo le estoy pidiendo. Selecciona algo que motive a la otra persona. Yo creo que con el solo reconocimiento la persona se va a sentir motivada a seguirlo llevando a cabo. Igual nuevamente dice, enfócate en la conducta molesta y no en la persona. Entonces aquí hay en los 4 elementos del método DEC podemos encontrar unos elementos que se van repitiendo. Entonces yo quiero que ustedes me respondan cuál es ese elemento que se está repitiendo. Tenemos ya 2 preguntas, entonces, ¿cuál es la técnica de la tortuga? Y 2, ¿cuál es el elemento que notan ustedes que se está repitiendo en cada uno de los elementos del método DEC? Aquí en esta lámina te voy a invitar que hagas una repetición de la información que hemos visto hasta el momento, sin ver tu libro y sin ver las diapositivas anteriores. Primero que nada, pregúntate cuáles son las palabras de las cuales se desprenden las iniciales, la D, la C y la E, y a qué se refiere cada elemento de estas iniciales que estamos colocando aquí. No mires no mires las demás diapositivas y tampoco veas tu libro hasta que termines de responder como un ejercicio de memorización cada uno de estos elementos, las iniciales, qué significan y de qué proceso o qué parte del proceso estamos hablando. ¿Qué tal, jóvenes, en esta etapa de la contingencia? ¿Cómo se sienten? De manera emocional, de manera psicológica. Para todos pues es algo nuevo, algo que conlleva una crisis. Me da mucho gusto saludarlos, esperando que se encuentren bien en la mayoría de los aspectos. Y si no, pues saben que cuentan conmigo para cualquier cosa que ustedes necesiten. Creo que en estos días en los que sentimos sensibles, los conflictos pueden estar surgiendo con los familiares. Entonces, nosotros hablamos de que varias familias están teniendo conflictos al interior de ellas, puesto que no están acostumbradas a convivir todo el tiempo. Espero que el método DEC que acabamos de ver te pueda servir para poder disminuir la tensión y aprender a actuar de una manera diferente. Sobre todo, como ya vimos en las diapositivas, sobre todo interiorizando o haciendo conciencia de lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, para que yo pueda saber de qué manera entonces tengo que actuar. Bueno, pues sigamos adelante, sigamos aprendiendo, y para poder reforzar lo que ya vimos, les voy a pedir que hagan el siguiente ejercicio. Bien, muchachos, aquí está la actividad. Aquí está el cuadro y las iniciales del método DEC. Nuevamente, en su mente ustedes piensen en la palabra completa. La tabla también viene en su libro en la página 75, pero yo les pido que lo traspasen a su libreta porque en el cuadro que tenemos en su libro no va a alcanzar, siento que está muy pequeño. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a leer la historia de la página 74 que nos habla acerca de 2 vecinos y de acuerdo con lo que nos narre la historia vamos a responder en ese cuadro lo siguiente. ¿Cómo podría haber evitado el método DEC tantos problemas a los vecinos? Entonces nos pide aquí
Elabora un final alternativo usando los pasos de este método. Yo quiero que aquí ustedes se explayen, que puedan, bueno, también que seamos concretos, que no divaguemos. Y en cada espacio vamos a colocar lo que entendimos del método y cómo lo podemos aplicar en esta historia. También les voy a pedir que esta actividad en su libreta o en su libreta, perdón, la suban al tablón de novedades para que todos puedan ver las diferentes ideas que tienen sus compañeros. Y al final van a responder los cuadros, ahí sí lo van a hacer en su libro de la página 75, donde dice qué causas de carácter general están presentes en la base de cualquier conflicto. Es algo que ya vimos y todas las demás preguntas que ahí aparecen, ¿sale? Entonces van a utilizar la página 74 y 75 de su libro de texto. Realizan la actividad, por favor, y la suben al tablón de novedades y desde ahí yo se las voy a calificar. Bueno, pues hemos visto el método DEC, el primero de los tres. Nos falta ver los otros dos, que son muy interesantes, aunque ustedes ya pueden irlos revisando en su libro para que vayan comparando la información que yo les doy con lo que les maneja el libro y vayan viendo de qué manera les está sirviendo todo esto. ¿Sale? Pues nos estamos viendo entonces en la próxima clase, en donde hablaremos de otro de los métodos para resolver conflictos y que ustedes pueden empezar a aplicar ya ahorita con sus familias. Que estén bien, muchachos. Saludos.